Necesitamos la opción de la interpretación simultánea y le quiero dar las gracias especialmente a Miriam, que es nuestra intérprete, que va a estar traduciendo, pues, sobre todo a una de las ponentes, que es Yvonne Cleary, de la Universidad de Limerick, en Irlanda. Entonces ella pues estará interpretando a Ivonne de inglés a español y luego pues también se encargará un poco de traducir a Ivonne las intervenciones en español. Creo que todos los asistentes tenéis el botoncito de interpretación habilitado en la barra de herramientas que tenéis al pie de Zoom, y aquí bueno pues se puede elegir el canal de audio que se quiere escuchar. Bueno, pues hemos esperado 5 minutos de cortesía y yo creo que es el momento de arrancar esta tercera mesa redonda sobre lenguaje claro y comunicación técnica. En este caso, los que conocen un poco mi trabajo saben que yo no podía perderme la oportunidad de moderar una mesa en la que pudiésemos hablar de la factura eléctrica. Llevamos tiempo evidenciando que la factura eléctrica regulada en España es muy difícil de entender, por muy transparente que quiera ser, y contar con Iberdrola, con Raquel y con su equipo para que nos cuente el trabajo que están haciendo, que han hecho con su factura para el mercado libre, me parece que es un excelente contraste frente a esa factura del mercado regulado que digo que es, bueno, pues creo que es demencial. Por eso, pues bueno, Raquel González, que es nuestra segunda ponente, pues le doy las gracias desde ya, aunque la presentaré un poco más adelante. Además, por otra parte, el año pasado descubrimos la disciplina de la comunicación técnica y el diseño instruccional, gracias a una colaboración entre la Universidad Católica de Murcia y la Universidad de Limerick, en Irlanda, en la República de Irlanda. Y bueno, y rápidamente entendimos que era una disciplina muy próxima al lenguaje claro y bueno, a la experiencia de cliente, al área de clientes. Por eso también pues le doy las gracias muy sinceramente a Yvonne Cleary, que es una de las mayores expertas en esta disciplina en Europa. Y bueno, y vamos a comenzar nuestra mesa precisamente con Yvonne, así que voy a presentarla. Yvonne Cleary es experta en comunicación técnica y diseño instruccional y es directora de la Escuela de Inglés, Irlandés y Comunicación de la Universidad de Limerick. Tiene mucha experiencia en la docencia y en la investigación en torno a la comunicación técnica y al diseño instruccional. Se trata de una disciplina bastante desconocida en nuestro país, aunque sin embargo está bastante extendida en otros países de Europa, especialmente en aquellos muy industrializados. Por eso le pedimos a Ivonne que para abrir esta mesa nos explicase qué es eso de la comunicación técnica y cómo gracias a ella, pues información y procedimientos que son complejos son fácilmente comprensibles para los usuarios. So, Yvonne, thank you very much, and it's your turn. Okay, thank you very much. Thanks for the introduction and the interpreting worked. So thanks very much also to the interpreter. I hope you can hear me and Que me I podáis hope I can escuchar share also my y espero screen. poder So compartir yeah, I'm going to share my screen mi and pantalla, mi also presentación.
yeah, I hope that has worked. So Y espero I'll que just talk you funcione. through my slides then, and Os voy a this ir is the llevando University of Limerick, por mis where diapositivas. Esta es la Universidad here de I Limerick, donde, teach, and donde yo I enseño. teach technical communication and instructional design here at Enseño UCLIL comunicación Glasgow. So it's a técnica great y pleasure for diseño me instruccional, to tal be y here como ha dicho today Blas. Es to un attend placer estar your hoy Congress, aquí and I'm very grateful y to Blas for atender the este invitation. congreso y le estoy And muy agradecida a Blas while por la Blas was in invitación. Limerick this summer, we discussed a lot of Mientras que Blas topics that estuvo en are really Limerick relevant este to verano, estuvimos hablando technical de communication and muchos information temas design and instructional design, relacionados and con la also comunicación of interest to técnica your Congress relating to y temas que eran making interesantes para making este congreso, information more understandable and para hacer que familiar. So la today I'm comunicación briefly sea going más to describe fluida. the disciplines of technical Voy a communication describir and brevemente las instructional disciplinas, design, and tell you about the la overlaps between comunicación them. And técnica also in y el doing diseño so, I hope instruccional. I'll also help you to see the connections to text and Espero speech. que So podáis ver I'll la also talk conexión about the con el academic inglés. programs that we run in technical communication and instructional design at the University of Limerick, and the opportunities that our Hablaré graduates de los have programas to técnicos network que in tenemos en this la field Universidad in de Ireland, but Limerick also in y other las countries oportunidades around the de world. trabajo And que I'll tienen nuestros conclude with a very estudiantes y brief también otros estudiantes overview fuera de of nuestro the campus. Y support al final that are offered by several professional hablaré del associations that apoyo work in que this area. recibimos So you por might parte de otras already be asociaciones familiar with the term technical profesionales. communication. This Algunos de is a vosotros ya estaréis relatively new familiarizados con el discipline, concepto de and it's comunicación a técnica, field que of es un work, but término also bastante an moderno. academic discipline in which professionals produce specialized, often technical content for different types of users and different types of Es un concepts. término So relativamente you'll nuevo que see describe on un this campo slide en el que los some profesionales producen definitions contenido from the professional especializado, a associations. menudo The first técnico, one is para from distintos the tipos de Society for usuario. Technical Communication, and they say Estas son that technical distintas communication is the definiciones. delivery of clear, consistent, and factual information, often stemming from complex Es concepts dar for safe and efficient use and información effective que sea comprehension real, by consistente users. y clara, It's a user-centered que a approach for menudo presenting parte the right de information conceptos in the difíciles right way at the para right time so that the que user's sea life is more productive. So comprensible there's a de few manera eficiente y interesting efectiva points para about los this definition usuarios. that it's worth briefly talking La about. The first comunicación is técnica the se emphasis on clear, acerca más consistent, al and usuario information. para que lo These are entiendan bien. critically important modifiers in the definition. Technical communicators often have to translate very complex La concepts comunicación into técnica tiene que a clear language, menudo but still have to retain the traducir facts. And that's really con términos important, muy that just complejos, because information is easier for the user to understand, it pero de doesn't esa mean that it forma should be changed in any way or dumbed down, as we say in English. Another central los términos. Y concept is aunque muchas the veces los términos se user-centered expliquen de focus manera más of the fácil, no work of significa technical que sea communication. So lo there's a really correcto. strong emphasis Hay un on énfasis muy fuerte understanding the audience, en understanding who the entender. target user is and what they need from a communication. And that also connects to the task-centered focus too. So technical communicators produce content that enables people to be productive or to do tasks. And those are some of the really important concepts. There's a second definition on this slide, which is from another professional association, TACOM Europe. And as the name suggests, this organization is based in Europe and was first established in Germany. So they identify the importance of the process of producing technical content, or how technical communication is done in this definition. But this definition also emphasizes the Sorry, importance. Yvonne, Yes. sorry, just a moment because we are having a problem with the interpreter. Okay, We are okay, trying to reconnect her to the session. okay.
Okay, so I'm so I'll sorry. pause for a minute, no problem. Yeah, okay, but it's been very interesting, and I think this definition and this approximation to technical communication is being very clear. So Okay, okay. You can tell me when you're ready for me to start yeah, again. just a moment. We Okay, are trying to reconnect with her. okay. I'm sorry. Thank you. Bueno, hola a todos, perdonad la interrupción. Le explicaba un poco a Ivonne con mi inglés murciano que hemos tenido un problema con la intérprete que se le ha desconectado la sesión. Entonces, estamos intentando recuperarla y en cuanto vuelva a estar Miriam, nuestra intérprete al otro lado, pues retomamos la presentación. Disculpad, pero parece que se ha ido la luz donde estaba Miriam trabajando. Así que disculpad y enseguida reconectamos, ¿vale?
Vale, ya tenemos a Miriam de nuevo conectada y preparada para la interpretación. So, Yvonne, Miriam is ready again. So, I'm so sorry. Let's continue, please. Okay, thanks very much, and thanks. I'm sorry that I don't speak Spanish, and that Pido you disculpas were por the no step for me to be poder hablar included in the español. conference. I won't go into everything in too much detail in the slides No voy a so entrar that en we have mucho more time for a detalle conversation, but para que just así to say luego that podamos tener más tiempo para these una definitions overall, conversación. they emphasize Estas the definiciones importance in technical communication enfatizan la and importancia emphasize en la users comunicación of técnica content and the need para for a los clear, usuarios de correct, contenido y la contextual using of necesidad content. And de just to tener un mention one of contenido claro y the eficiente para el academics usuario. who looks at this Y area is para Karen mencionar a Shriver, uno and de she has los worked on profesionales information que design and quiero user resaltar una experience and definición de also plain Karen language. Shriver, So que es una her académica work conocida. is quite well Ella known distingue in la the profesión field, de la but also of comunicación interest, I técnica think, como aquella en que las particularly personas producen for the contenido como parte Hambrick principal de su conference trabajo users and y muestra que la the comunicación topics técnica that es she's una touched profesión on. reconocida en So muchos I'll very países briefly y tell es you un tema a little que about está abierto a instructional discusión. design, which is a related Quiero hablar discipline también del that has a diseño long history instruccional. associated with Tiene una larga educational historia vinculada psychology and con la educational psicología educativa y la technology tecnología in the educativa. academic literature. En la It's literatura académica closely se it's refiere typically a referred to as menudo a process for como un developing learning proceso materials and based on learning para theories desarrollar such as materiales de behaviorism and aprendizaje cognitivism basados en teorías de constructivism. So it's really aprendizaje concerned with como conductismo, understanding how cognitismo people o process constructivismo. information and Es presenting interesante ver cómo las information personas so that procesan it's y presentan easier esta for información users to process it. para So los views usuarios, para que sea include más fácil cognitive para los load usuarios. theory, for example, which La would teoría de la carga reduce cognitiva the busca amount of reducir la information cantidad de so that información users are para los have better usuarios, capacity to process what they de receive. información que los usuarios deben So this procesar. brief definition on this slide Esto es demonstrates una that definición instructional breve design is y also a demuestra systematic process que and a es algo recursive process, sistemático, un proceso again for translating sistemático. learning principles into how information is presented. So in industry, En la industria, instructional design theory and las teorías instructional del systems diseño design instruccional form the y de basis for the sistemas development of instruccionales training son la materials base para el desarrollo de and e-learning materiales courses as well. And y de at the cursos University of e-learning. Limerick, we acknowledge the strong overlap En la between Universidad de technical Limerick communication and conocemos instructional design. dónde And se the funden intersections are reflected in our flagship program offering, which is estas the dos teorías MA e in Technical intentamos Communication meterlo and dentro de nuestros E-learning. So I've programas. included a lot of detail on this slide that I won't go Incluyo into, mucha just to información say that it en esta demonstrates that the diapositiva, discipline is pero quite dynamic. So over the es para years, demostrar que esta since the disciplina es muy 1990s, dinámica, when we first started offering que desde technical communication 1990, programs, cuando there have empezamos been a lot of changes in what we estos offer. estudios More de recently, comunicación our program técnica, is offered se han online producido instead of on muchos campus, and we cambios. have a new Ahora professional mismo diploma ofrecemos and la we've opción gone from having online, just one staff member to having diplomas, 5 staff members. So it's just to show that pasamos de the tener discipline is solamente growing una persona and a getting ser stronger, and that 5 there's a lot of y que esta dynamism as disciplina well, está that there's a lot of creciendo y es cada vez evolution in más the discipline. dinámica And y hay mucha most of our evolución en esta graduates go on disciplina. to work in Ireland, but Muchos de after nuestros over graduados 20 se van a years trabajar of en running Irlanda, programs, we know of graduates pero working ya in conocemos a countries graduados que all están over the world, trabajando so en in muchos Europe países en and todo el North mundo, America, en Europa, en el norte de América, and indeed in parts of Asia and Australia and también so en on. parte de And they Asia, mostly work Australia y in demás, content development roles sobre with todo en job desarrollo de titles like contenido, technical writer, como por technical ejemplo tienen author, trabajos or como technical escritores técnicos, communicator, diseñadores or in instruccionales, e-learning desarrollador de development e-learning, roles, like with job titles like diseñadores de instructional información, designer or e-learning developer or educational technologist. And we also tecnólogos de see jobs aprendizaje, advertised in areas like user etcétera. assistant Y también and vemos user roles que experience. So that reconocen la importancia de este demonstrates that comunicador, connection with understanding how people use the content that we produce and emphasizing that as well.
our graduates would work mostly Nuestros in the private graduados sector trabajan in sobre todo en el Ireland. They're sector mostly privado en working in, Irlanda, I guess, ICT sobre and todo como informáticos o en departamentos de technology roles and informática o technology-related roles. But they con work in trabajos many relacionados domains, con including informática, pero pharmaceuticals and también engineering and en healthcare. And otros that dominios, como por depends on ejemplo their en background. salud, en el So ámbito de salud while o de our MA farmacia. program is called MA in Technical Nuestro Communication and máster se E-Learning, llama it's open to people who Technical have an Communication, undergraduate comunicación degree in any técnica. discipline. So they might be coming from engineering or Puede, languages or computer science, este máster and está depending abierto on that para background, otras they disciplinas, may como go por ejemplo into puede ser la de different industries. informática u And otras although ingenierías, most y of them luego pueden work in entrar the private en sector and otros locally in trabajos, multinational como los que companies, antes hemos some mencionado, also como work in the public farmacia y sector. salud, We have several sobre todo people para el working sector in privado, pero también education ahora para institutions who el do sector público, e-learning sobre support todo type para roles. el soporte de But also educación some of de our graduates are e-learning. working in areas Algunos de where nuestros they are graduados making también están information trabajando en more áreas understandable for citizens para hacer que la who, for comunicación example, have sea to más use clara portals or documentation or para usuarios que content tienen que that is produced utilizar by the government portales or that citizens need in order to o participate in información communication. relacionada So con there's really el a gobierno, great con variety in the archivos, areas where people y work. desde luego lo que sí And que hay es una I've gran mentioned the variedad professional de associations trabajo para already, las so I personas won't que go realizan into estos detail here. estudios. But just to say that these are the most prominent professional associations. So the Estas son Society for algunas de las Technical Communication asociaciones is based in profesionales que the contribuyen United con States, nosotros. and TECOM Europe, the European TECOM Association Europa, for Technical por Communication, is ejemplo, probably the biggest worldwide organization now supporting people who work in this que es field. una So organización if you muy haven't grande already come across TECOM que Europe, but apoya you're la interested in comunicación, y si no plain conocéis a TECOM language and Europa y estáis helping users interesados to en el lenguaje understand claro and y receive ayudar a informative los content, usuarios a TECOM Europe is a really entender, good support. They have country TECOM Europe organizations, tiene un including gran the soporte recently y es una gran established organización. TECOM Ireland, and they have a very big Y annual hace conference poco han which is coming incluido a up in TECOM November. Trade Irlanda. magazines that are published in German and English, and really Tienen good revistas networking especializadas, tienen opportunities, una including buena an red de international contactos, de university network networking, which sobre organizes todo a regular nivel webinars. So institucional, es decir, that's a very brief conectado con la overview of universidad. the field of technical communication and the discipline. I'll stop sharing now and I'll pass Ahora voy over a parar to my de panel colleague, or enseñar Tuglas, who will introduce mis my diapositivas panel y voy a colleague, and I hope pasarle that was la understandable and clear palabra for you. Thank you very much. a And mi I'm looking compañera. forward to continuing the Muchas gracias conversation. por vuestra atención y quiero seguir con esta conversación. Tengo ganas de continuar con esta conversación. Muy bien, thank you, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne. Sí, seguro que podemos continuar con la conversación, pero ahora vamos a escuchar a Raquel González. Ella es responsable de experiencia de cliente en Iberdrola. Raquel es licenciada en ADE, aunque tiene una amplísima formación que llega incluso hasta la psicología y lleva más de 25 años trabajando en el ámbito de cliente. Ha pasado por grandes compañías como Vodafone y ONO y desde 2009 forma parte de Iberdrola. Todo esto pues ya es suficiente para que Raquel esté hoy en este Congreso de Comunicación Clara, pero lo más importante que ha conseguido Raquel y su equipo es que bueno, han liderado el reto de que los clientes de Iberdrola comprendieran mejor su factura de la luz. Y esto pues claro, a mí me parece que es fundamental porque los propios clientes cuentan que efectivamente ahora la factura de Iberdrola se entiende. Así que estamos deseando escuchar la ponencia de Raquel, sobre todo porque si Iberdrola lo ha conseguido, es que se puede. Es decir, no es un imposible. Y, y bueno, yo creo que alguien en el ministerio debería tomar nota de esto para que, si no lo digo ya sabéis que exploto, pues para que esa demencial factura del mercado regulado pues cambiase. Adelante, Raquel, y muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros.
No se Perdona, oye. perdona Raquel, porque no te escuchamos. Eh, vamos a ver. Vale, tienes el micrófono habilitado y entiendo que... A ver, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, Vale. perfecto. He cambiado al audio del ordenador y espero que ahora no tengamos ningún problema. Sí, Vale, estáis fenomenal. viendo Pues la presentación, no está en modo presentación, pero la pongo ahora mismo. eso es perfecto. Muchísimas gracias, Raquel. Vale, ahora ya sí. Bueno, os estaba diciendo que no me oíais, que bueno, esto es un ejemplo de las palabras que le decimos a nuestros clientes, ¿no? No solamente en la factura, sino These en are muchas some de las words that they comunicaciones que les use with enviamos. Pues son customers. palabras con las que ninguno estamos familiarizados y nos cuesta entender. Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Pues como comentaba Esther de la Torre de BVA esta mañana en su participación, pues lo primero es que genera mucha desconfianza en los consumidores. Creen que esto es oscuro y que las comercializadoras, las compañías eléctricas, lo hacemos de forma voluntaria, un poco para esconder, ¿no?, oscuras intenciones. Además, que un cliente no pueda entender su factura, lo que hace es que no pueda tomar una decisión informada. Es decir, yo no le puedo decir a un cliente que mejore su eficiencia energética si no es capaz de entender su factura ni los conceptos por los que le estamos facturando. En el lado de las empresas, también lo que nos produce es que nos genera costes operativos. O sea, que un cliente no entienda la factura o que crea que hay algo erróneo porque no lo comprende, eso supone muchas más llamadas y reclamaciones que pueden ser improcedentes porque, bueno, realmente sí que está bien facturado, pero no llega a comprenderlo. Y en definitiva, lo que supone sobre todo es que los clientes no tengan una buena experiencia de cliente, que es lo que nosotros estamos buscando. Además, si nos comparamos con otros sectores, por ejemplo el de telecomunicaciones, pues claramente es bastante más complejo de entender, ¿no? Bueno, aquí he cogido algunas palabras un poco para hacer esta comparación. ¿Qué es lo que vimos nosotros antes de empezar este proyecto de mejora la factura? Bueno, pues lo que decía, ¿no? O sea, puedes preguntar a cualquier persona por su factura de electricidad que te dice que no lo entiendo, porque hay términos que desconocen, porque no saben bien cómo se les facturan, porque no saben bien a quién recurrir para que le expliquen todo esto y al final pues genera mucha desconfianza. Y luego también en los medios, pues los grandes titulares es, pues no entendemos la factura de la luz, los españoles no leen la factura de la luz porque no se entiende, entonces también hay mucho ruido mediático de vez en cuando sobre la comprensión de la factura. En nuestro caso, lo que hicimos fue un proyecto que llamamos Factura Fácil, pues con el objetivo de mejorar la comprensión de la factura, ¿no? Empezamos primero realizando un diagnóstico. Lo primero que hicimos fue sentarnos con nuestros clientes y preguntarles cómo la percibían, ¿no? Hicimos focus group, entrevistas, encuestas, diferentes metodologías de investigación para ver en qué punto estaban. Algunas de las cosas que nos dijeron, para que sepáis, pues era que recibían la factura y lo que solían hacer era miraban el importe de la factura y si más o menos les cuadraba con lo que venían pagando, pues ya está, lo cerraban y hasta el mes siguiente y ya está. Y solamente cuando veían un importe que no era el habitual era cuando se intentaban preocupar por entender qué había pasado en ese mes y que ahí era cuando ya veían que no entendían nada de la factura. En la mayoría de las ocasiones lo que nos decían es que ellos miraban el anverso, la primera hoja de la factura, y luego ni siquiera le daban la vuelta a la hoja porque no les interesaba o no lo podían entender. También contamos para este diagnóstico con la colaboración de nuestros proveedores de atención al cliente. O sea, nosotros la atención al cliente, tanto en teléfono como en los puntos de atención, está analizada, pero ellos al final son la primera línea a la que acuden nuestros clientes, ¿no? Y tienen información muy, muy valiosa de cómo perciben nuestros clientes la factura o cualquier comunicación. Porque más allá de una codificación en un sistema, lo que necesitamos es más pues esa sensibilidad que al final te lo dan las personas y esa relación que tienes con los clientes. Y también vimos pues facturas de otras empresas, de otros sectores, para ver qué se estaba haciendo. Con todo eso diseñamos un prototipo que nuestro objetivo era que tuviera sobre todo una visión de cliente, que fuera sencilla, clara y lo fundamental, útil. O sea, que el cliente encontrara la información que estaba buscando para tomar la decisión que tuviera que tomar. También contamos con aportaciones de los empleados del negocio, porque bueno, pues al final ellos conocían muy bien todos los procesos y nos pueden ayudar, y con una agencia creativa pues para realizar más la parte de la maquetación y esa parte visual que reflejara realmente las expectativas de nuestros clientes. El prototipo, lo que hicimos otra vez de nuevo es acudir a nuestros clientes y preguntarles si eso cumplía sus expectativas. Y
bueno, pues nos dijeron algún pequeño ajuste que realizamos y con eso, bueno, pues lo llevamos un poco a implantar, ¿no? Y hablamos con nuestros sistemas, la persona de sistemas, para ver cómo lo podíamos implantar. Y claro, pues también lo que pasa es que tú tienes una idea, ¿no? Feliz y luego, pues cuando lo quieres desarrollar no siempre puedes llegar al 100% por las limitaciones de los sistemas o porque es complejo. Entonces, bueno, pues fuimos haciendo un faseo para ir cubriendo las necesidades de nuestros clientes. Y luego ya entramos en el proceso de medición y mejora continua, ¿no? Vimos que realmente la factura sí que les estaba gustando más a los clientes que la versión anterior y vamos mejorando pues en función de la voz del cliente, de lo que nos dicen un poco que necesita todavía ir mejorando y también lo que nos van diciendo nuestros canales de atención. Os he traído la factura que teníamos antes del cambio para que vierais un poco, pues así, un poco cómo era. Y esta era la que realizamos, la que podéis estar recibiendo cualquiera que tengáis Iberdrola en vuestra casa. Entonces, bueno, pues en un primer vistazo sí que veis que es una factura mucho más limpia, más sencilla, ¿no? Ya visualmente se ve que es diferente, que ya se ven conceptos como más grandes, más sencillos de entender. Por contaros un poco más en detalle algunas de las mejoras que hicimos, pues por ejemplo en la parte de información del contrato, que es donde viene pues quién es el titular, cuál es el punto de suministro, la potencia, pues lo reordenamos para que realmente tuviera el orden lógico que estaban esperando ver nuestros clientes. Además incluimos el nombre del plan que tenían contratado, que muchas veces pues el cliente no lo sabía. Este cambio fundamental, destacamos el número de contrato, que al final es pues, la referencia que tienen nuestros clientes del servicio que le estamos prestando, ¿no? Bueno, pues, es un dato que necesitan, por ejemplo, cuando nos llaman para hacer alguna consulta y pasar esa política de seguridad, pues le preguntamos el contrato sobre el que quieren hacer su consulta o su gestión. Entonces, es fundamental que lo tengan a mano porque no se pueden poner a buscar, ¿no? En las páginas de la factura a ver dónde está esa información. También especificamos el número de días facturados en esa factura, porque aunque ahora ya el 98% prácticamente de los clientes tienen contadores inteligentes, pues no siempre todas las facturas incluyen el mismo periodo de facturación, los mismos días facturados, ni se facturan el mismo día. Entonces, el poder dar al cliente esa información de, oye, mira, sí, quizás este mes en esta factura has tenido un consumo o has pagado más, has tenido un consumo más alto, pero es que mira, es que hay más días facturados que lo que viste en la factura anterior. Entonces, bueno, pues esto le simplifica bastante la forma de entenderlo. Y algo fundamental que And ellos, the customer has to pay a bit more, and you can explain to him or her that they paid more because the billing cobrar, ¿no? Pues como veis es tiene bueno, pues un tamaño bastante considerable para que sea bastante fácil de entender. Y en cuanto a los canales de atención, que también tenían problemas de, oye, ¿dónde está esta información? ¿Cuál es el teléfono al que tengo que llamar? También le pusimos pues un apartado bastante destacado con esa información. Le incluimos los puntos de atención en nuestras oficinas que están más cerca de su domicilio. Lo tenemos calculado para los clientes para que vean cuál es el que está más cerca y no se tengan que hacer grandes desplazamientos. Y luego, pues los teléfonos de contacto, tanto los nuestros como los de la distribuidora. Esto era en el caso del anverso, ¿no? Y el reverso, pues hicimos un ejercicio similar. Este es el reverso de la factura anterior y este es el de la factura nueva. Como veis aquí, sí que hay mucha más información porque ya incluimos bastante más detalle, pero en cualquier caso también está bastante ordenado y, bueno, pues pintado de una forma muy visual que, digamos, como que no da pereza leerlo, ¿no? Que el que tenga realmente interés en ver la información, pues es bastante agradable. Igual, en este caso que hicimos, pues algo de lo que destacamos también, la información sobre el consumo, lo hicimos mucho más visual, incluyendo datos en los que podía comparar tanto el consumo de esta factura como con facturas anteriores. Y destacamos con un color diferente el mes actual frente al mismo mes del año anterior, para que pueda ver, oye, pues es que en diciembre he consumido mucho, pero es que, bueno, el invierno anterior pues era un consumo equivalente, ¿no? Y ellos pues puedan hacer un poco sus cálculos. Luego pueden ver un detalle sobre la facturación, sobre todo pues, para estos clientes que realmente quieren conocer, digamos, esto es el P por Q, ¿no? O sea, de cada precio de cada concepto que se le factura, cuál es la cantidad de kilovatios o la potencia y para que puedan tener el desglose y puedan comprobar que la factura realmente es correcta.
Y aún así, pues aquí os he traído un ejemplo de cosas que le estamos poniendo en la factura que, pues que obviamente ni es comunicación clara ni nada, ¿no? Pues hay muchos conceptos que vienen tal cual de algún real decreto y otros conceptos que son muy, muy términos jurídicos y que todavía pues cuesta, digamos, traducirlos, ¿no? O sea, para nosotros el tema de la comunicación clara es más bien una metodología de mejora continua, ¿no? No sabemos que no está 100% entendible la factura, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo grande para conseguir que cada vez lo sea más. Lo que os he enseñado es la factura en Mercado Libre, lo que son las comercializadoras de Mercado Libre. Como decía Blas, en mercado regulado lo que tenemos es esto. En mercado regulado, tanto el contenido como el formato de la factura está completamente definido, así que aquí no tenemos ninguna posibilidad de hacer cambios. Entonces, bueno, pues aunque comparéis facturas de diferentes comercializadoras de mercado regulado, pues serán básicamente muy, muy parecidas. Este es el anverso y esto es, bueno, pues el total de la factura, como veis, pues bastante, no entramos en los conceptos, pero bueno, es bastante complejo y bueno, y que nuestro ánimo estaría también el poder mejorar también esta factura, porque como os decía, ya no solamente por prestar una experiencia de cliente óptima, sino también por la propia eficiencia interna del negocio. Y luego quería contaros también un proyecto que llevamos tiempo trabajando, que vamos de la mano de nuestros compañeros de calidad y nuevas iniciativas, que bueno, estamos fomentando el uso del lenguaje claro en todos los negocios. Y uno de los entregables que tenemos es una guía de lenguaje claro que está a disposición de todos los empleados, tanto los que escriben comunicaciones a clientes como pues los que tienen contacto con agencias de creatividad, o sea, cualquier persona que escriba alguna comunicación a algún grupo de interés pues les es útil porque al final es una guía muy sencilla con unas pautas en las que recomendamos cómo escribir en lenguaje claro y luego incluso tenemos un checklist para poder verificar, para que cada persona que está escribiendo esa comunicación pues pueda verificar si realmente lo está escribiendo en lenguaje claro. Y esto era lo que os quería compartir. Pues muchísimas gracias, Raquel, porque es un trabajo fantástico. Y bueno, y yo como llevo tanto tiempo también trabajando en el tema este de la factura de la luz, pues me interesa especialmente. Ahora, bueno, pues quiero que abramos un poco el debate. Mira, yo tengo un montón de preguntas para haceros, pero vamos a fijarnos en lo que dicen los asistentes. Dice Irema si tenéis feedback de los consumidores sobre esta nueva factura. Sí, nosotros tenemos un programa Evo del cliente con el que medimos, vamos monitorizando pues diferentes procesos, ¿no? Pues la percepción del cliente en el momento de la contratación, de la facturación, incluso de reclamaciones. Entonces, esto lo que nos permite es ir viendo cuál es la percepción de los clientes pues sobre el proceso de facturación. Entonces, sí, hemos visto que de forma general ha ido mejorando la percepción de los clientes. Y como os decía, al final la versión definitiva que hicimos estuvo validada con clientes, incluso lo que llegamos a hacer es de esta es la factura antigua, esta es la otra, ¿no? Que nos pusieran esa nota en cada una de ellas y claramente la nueva es la factura ganadora. En cualquier caso, pues, pues se producen muchos cambios en el sector y como os decía, al final es una metodología continua que tenemos que seguir trabajando para que cualquier cambio regulatorio o lo que sea lo vayamos incorporando en la factura. Claro, muchas gracias, Raquel. Si esta es la cosa, ¿no? Que estamos en un mercado que se intenta que funcione pues con las reglas del mercado libre, pero a la misma vez es un mercado tremendamente regulado, ¿no? Y entonces, pues ahí entramos a veces en contradicción. Yo precisamente, pues creo que hay una pregunta que es obligatoria plantearla, sobre todo a Ivonne. eh, para que nos cuente en Irlanda, en la República de Irlanda, cómo se organiza el mercado eléctrico y sobre todo qué pasa con las facturas, si están reguladas de esta manera tan precisa como están reguladas en España o cómo se resuelven estos temas. Yo entiendo que en Irlanda por la cultura del país la regulación es menor, pero no sé si Ivonne nos puede ampliar un poco de información en este sentido.
Okay, so let me do my best here with this. So I have to say that electricity bills weren't my expertise until they're still not my expertise. But when I met Glass during the summer, we realized that electricity bills are a really good technical Las facturas communication tools de because, of course, they have to electricidad be son regulated according to the EU regulation anyway. The directive usadas. applies in Ireland as well. I think that might be one of the questions in the chat too. Creo que esa I'm es not una de las sure. preguntas So que so aparece en we el have a chat. commission for Hay regulation una of utilities. comisión That's the para body responsible regular, for regulating our electricity market. para And regular this commission el mercado de la has issued factura de la various luz. guidelines and regulations to ensure that electricity Hay bills unas are guías understandable for consumers, para and hacer they posible publish an que la annual factura de la luz handbook for sea suppliers that comprensible para los outlines what usuarios should be included in the electricity bill. So there's quite a y bit of está information estipulado lo in que there, tiene que incluir la and it's factura very de la interesting luz. because Y it es really muy conforms interesante to a lot of the tenets that we're interested in technical communication, like ensuring porque toca consistency and muchos palos de los accuracy que and vemos en la clarity and comunicación transparency técnica, of por ejemplo, la information for transparencia the consumers, and in all a la communications with hora consumers, de pasar esta not only información al for usuario. improving their utility bill. And it really has a consumer-centered focus. So the Está case that centrado Raquel en described, el I think is consumo really interesting del because it's also cliente y me ha a really parecido muy good technical interesante communication tool. lo que So ha it would be a aportado case that Raquel our previous en el solution caso makes sense of a de good los understanding the consumidores, user-centered y de este design modo también approach, nuestros taking estudiantes something that's very podrían ver complicated and making it more straightforward, and thinking about how cómo users hacer use information, but also, of y course, about cómo los responding to usuarios the requirements responden in the directive. So something else that's a la particular, I think, to información. Ireland is that La particularidad suppliers con and Irlanda their es que los representatives have to apply the suministradores principle, a standard, tienen que which aplicar applies the principles of universal design. So there's los a estándares del particular diseño Irish universal standard that is applied to utility bills, and that very much promotes accessibility and promueve el making the information acceso y, processable for people with different types y of hace needs. que la información sea And I más guess accesible. it was interesting when Raquel was talking Ha about sido the interesante cuando Raquel reasons ha for comentado las redesigning, the razones fact that para a lot of rediseñar la customers factura, only come to their they only read their bill when they have a problem. And porque I sí, know muchas in veces los general Ireland, consumidores people españoles don't read their electricity solamente bills. They leen just, su as you factura said, check to cuando see if tienen the algún amount tipo de is problema, correct. que And if the solamente amount is correct, comprueban they don't que read any further. But lo if que the tienen que amount is pagar es correct, correcto. is Y en incorrect, Irlanda or if there's a pasa lo problem, mismo they're prácticamente, already angry and they want to que be si no les able to cuadra lo que find the tienen que information very pagar, quickly and quieren easily. And entonces that's ver when dónde está la user-centered design información y really needs necesitan to encontrar esa help them, información and when rápidamente. design is important. Y And actually, en for a ese lot of momento es people donde who el use diseño es certain products, importante para que el the usuario lo same. pueda encontrar de manera People rápida. only read the manual when they don't know what they're doing, Sí, and it's very easy to upset los them or to frustrate them. consumidores solamente So leen this los type of manuales information cuando realmente really needs necesitan to be algo en accessible and particular. usable and helpful Si for no, no lo users. hacen. Pero I hope en that cualquier caso, esa answers the información question. tiene que estar accesible y clara para el consumidor. Y espero que Muchas gracias. Thank you, Yvonne. Thank you. Eh, bueno, yo también quería preguntarle a Raquel, porque bueno, como estamos viendo en España, pues hay mucha regulación en torno a la factura eléctrica. Yo creo que en lo que afecta a la factura, al modelo de factura, el último cambio regulatorio se produjo en 2021 y ahí de alguna manera sí que, aunque se modificaba el modelo de factura para el mercado regulado, que seguía siendo el de 2014 con todos sus problemas, sí que al mercado libre creo que se le daba un poco más de libertad porque ya no había un modelo sugerido.
Entonces mi pregunta, Raquel, es si en Iberdrola empezasteis a trabajar en el rediseño de la factura a partir de esta reforma normativa o es algo que ya teníais un poco detectado y a lo que queríais, bueno, en lo que queríais trabajar. O sea, ¿en qué momento empezáis y si la regulación tiene algo que ver precisamente con que hayáis rediseñado la factura? Ujú. Nosotros empezamos a trabajarla antes. Como he comentado, al final la factura para nosotros es la vía fundamental de comunicación que tenemos con nuestros clientes, porque al final es algo que reciben todos los meses. Y desde siempre nuestro interés ha sido mejorarla de forma continua. Y en cada modificación legislativa, como la de 2021 o cualquiera otra que hemos tenido con anterioridad, lo que hacemos es analizar cómo es la mejor forma de trasladar el cambio que tengamos que hacer a los clientes para que sea claro, sencillo y transparente, ¿no? A veces sí que podemos hacerlo porque nos dan libertad sobre formatos o textos y en algunos casos pues tenemos que trasladar información tal cual se publica en un Real Decreto y tenemos que pintarlo en la factura, ¿no? Entonces, bueno, pues al final nosotros nos vamos adecuando y sí que lo que siempre hacemos es involucrar a los clientes pues en estos cambios que pueden suponer un impacto grande en cómo entienden la factura, así que lo solemos involucrar. Genial, muchas gracias, Raquel. Mira, hay un par de preguntas en el chat para Ivonne y esto de alguna manera pues viene a reforzar que aquí en España, en nuestro ámbito, sabemos muy poquito de comunicación técnica y parece que despierta interés, Ivonne. Entonces, mira, pregunta Ana Pina, dice, ¿podría Ivonne compartir algún caso de éxito o ejemplo que conozca en el que se haya usado la comunicación técnica y el diseño instruccional? Bueno, me imagino que habrá muchos, Ivonne. The technical communication and instructional design, any cases that you came across? Okay, so I think Raquel's case is a really good example of a success, I Creo believe. que lo que Raquel ha So explicado we can vote straight es away. un caso de But I guess éxito, so technical pero communication is used creo que la across comunicación the IT técnica industry se utiliza and mucho en el ámbito de applications, and I think informática we see a lot of y aplicaciones improvements in y how vemos muchos cambios a instructions are mejor presented and more sobre en las focused on instrucciones más user enfocadas in the design a of los instructions. So usuarios, moving from really long manuals that are cambiando de difficult to manuales que son muy information that's easily largos con embedded into mucha interface. información. Those are success stories. And the IT Esos son industry and casos application de development and éxito so on are good examples. porque se ha And reducido la also, información I y es think más clara the para COVID-19 el pandemic, cliente. there was a lot of health communication successes. So Creo que a some partir failures del as well. COVID ha habido In some muchos cases where casos de people éxito de didn't understand comunicación, aunque también instructions, but also han habido there casos were que a han lot of fracasado de technical communicators instrucciones, involved in public health communication campaigns, and some of those comunicaciones sobre were really todo en el ámbito successful. de salud. There Muchos was de one in ellos han Ireland where tenido mucho initially éxito. there were a lot of deaths in nursing homes, and people in nursing homes didn't En know Irlanda había how muchas to behave during the muertes, pandemic, and relatives sobre didn't todo know, en and so on. casas, But y la technical gente no sabía cómo communicators became actuar involved y in la one comunicación project to técnica se vio help the involucrada residents in nursing homes and en un the proyecto visitors to para nursing ayudar homes to a understand what was going residentes, a on gente que and estaba how to help each other. And that was no solo en an casa, pero example of fuera a de success casa. story. So some of the Y communication, creo que the este tipo de public health comunicaciones han communication sido casos de during the éxito, pandemic sobre was todo there were some cuando success hablamos stories there. del COVID Um, y yeah, so en el I ámbito hope de la that salud. that helps to answer that question. Espero que esta aportación ayude a contestar esta pregunta. Muchísimas gracias, Ivonne. Tenemos otra pregunta para Ivonne sobre diseño instruccional, luego también para Raquel, pero pregunta Esther, en diseño instruccional, ¿cómo se determina el nivel de detalle y cómo se establece el público objetivo medio? Luego dice, habrá diferencias grandes de niveles de comprensión en el receptor de la comunicación. Claro, esta pregunta me parece muy interesante, ¿no? Yo entiendo que cuando se aborda un proyecto de comunicación técnica, también hay que definir el target al que se va a dirigir esa comunicación técnica. ¿Cómo es esto, Ivonne?
comprehension of the people who received this information. Thank you. Okay, okay. So I guess with any communication, Creo que con you cualquier design for the lowest level of comunicación understanding that you expect la users to have. So, la diseñas de if you're cara designing al material for usuario experts, que lo va you give the a amount of recibir. Es information decir, that que si lo haces experts para would un need. But if experto, it's a se public lo tienes que communication that adecuar everybody para should understand, you design for you assume esos the usuarios, lowest pero si level es of understanding and work para from todo el there. mundo, tiene que And ser un different lenguaje ways of más doing this. bajo So en el one way is sentido to más give just the accesible para amount of todo el information that mundo. people need to be able to do a Hay que dar task, la but información provide justa links para que or todo el mundo pueda provide entenderlo extra y que pueda information in hacer another source lo que se that they can dice en access esa separately. That's quite instrucción. common. And a lot of the principles of universal design are Muchos actually principios del about diseño universal giving different types of information to different people depending tratan on mucho their level of sobre understanding. dar So información in all of a this, todo tipo de personas no one has much of dependiendo free time de about su what capacidad de is really comprensión. important. Entonces And depende Raquel de quién mentioned sea earlier la about audiencia. getting feedback from the audience to help you to Raquel ha design information that's mencionado suited for el hecho the de target obtener audience, because I guess there isn't información por a parte typical del user. There's a whole usuario range para of también different types of ayudarte ways a of ti using materials. y depende de la persona, del usuario y de del material que estén utilizando. Claro, muchísimas gracias, Ivonne. También Laura Sánchez pregunta para Raquel. Dice, hola, en el nuevo rediseño de la factura, ¿qué factores habéis tenido en cuenta para mejorar la accesibilidad? Dice, por ejemplo, ¿habéis tenido en cuenta el tamaño de la tipografía, el contraste de color? Muchas gracias. Claro, es que el tema de la accesibilidad es otro que igual se merece otro congreso. Igual. Sí, además, desde luego, y por ejemplo, en nuestro caso es algo que tenemos que seguir trabajando, porque, pues sí, como dices, al final hay mucho que hacer y sobre todo yo creo que en canales digitales, donde, bueno, pues tiene que ser mucho más accesible. A ver, en nuestro caso, cuando os decía que habíamos recogido el feedback de nuestros clientes y habíamos validado con clientes, pues al final en nuestra muestra de clientes había clientes de todo tipo, o sea, sí que intentamos que haya una muestra representativa para asegurar, pues eso, que las tipografías se leen, que el contraste se entiende, o sea, no hicimos un análisis de usabilidad de UX, ¿no? Como sí que en los canales digitales se suele hacer como muchísimo más estricto, ¿no? En nuestro caso también tenemos que jugar, por ejemplo, el tema de la tipografía que el incrementar mucho el tamaño de la letra hace que se generen muchas más páginas en la factura, por lo que al final mejoramos igual la accesibilidad, pero empeoramos la sostenibilidad. Entonces, bueno, pues tenemos que ir jugando un poco con todos los aspectos. Claro, muchísimas gracias, Raquel. Bueno, yo estaría toda la tarde, estaría toda la semana hablando sobre facturas y sobre casos de éxito bueno, de cómo el lenguaje claro, la comunicación técnica ayudan al final al usuario a entender pues el mundo que le rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ivonne, muchísimas gracias, Raquel. Vamos a despedir ya esta mesa redonda porque a partir de ahora, desde las 5 hasta las 7 menos cuarto más o menos, tenemos planificada otra parte de cualquier congreso académico que es fundamental, que son las comunicaciones de investigadores. Tenemos ahora pues dos sesiones paralelas, una sobre públicos vulnerables, comunicación clara y públicos vulnerables, y otra sobre lenguajes especializados, pues fundamentalmente el lenguaje administrativo, el lenguaje jurídico. Así que, bueno, pues animo a los asistentes a que se den una vuelta también por estas sesiones y bueno, pues reitero mi agradecimiento a Ivonne, a Raquel, también a Miriam, a nuestra intérprete. Muchísimas gracias y bueno, pues espero que podamos seguir trabajando en favor de la comunicación clara. Muchas gracias.
Welcome everyone to the webinar. It's